¿Es obligatorio para los estados permitir la ayuda humanitaria? Hay una obligación moral en este sentido para que los estados acepten ayuda humanitaria. Y esa obligación moral puede tener una dimensión jurídica cuando los estados han firmado y aceptado tratados internacionales que protegen la vida y la dignidad de las personas, lo que llamamos derechos fundamentales. La Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas es una brújula moral para proteger estos derechos, dando pie a la creación de acuerdos internacionales que tienen carácter vinculante, como es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen un carácter vinculante. Podemos decir entonces que efectivamente los estados tienen una obligación moral en proteger la vida y la dignidad de las personas dentro de su territorio, incluso cuando ocurren conflictos internos o conflictos que se desbordan más allá de sus fronteras. Para que esta protección sea efectiva, resulta fundamental distinguir a los combatientes en un conflicto de los civiles. Y esta distinción, sobre todo, ha sido reconocida en el Convenio de Ginebra 4 eh, y también en los protocolos que lo acompañan. Por ejemplo, el protocolo adicional número 1 reconoce claramente que la población civil debe recibir ayuda humanitaria. Y en ese sentido, este convenio resulta de especial importancia para el tema que estamos tratando hoy, que es precisamente la ayuda humanitaria. El protocolo adicional número 2, por su parte, reconoce también que los civiles deben de gozar de una amplia protección. La ayuda humanitaria entra en acción cuando precisamente los estados fallan en proteger la vida y la dignidad de las personas. Es entonces cuando otros estados o quizás organismos internacionales o incluso la sociedad civil toman acciones para proteger la vida de las personas, para mitigar su sufrimiento o simplemente para mantener su dignidad. A esto se le llama ayuda humanitaria y es un término que el derecho internacional público reconoce ampliamente. Ya mencioné que los actores que la ejercen pues pueden ser muy variados. Y si nosotros tomamos en cuenta eh, las diversas manifestaciones que ha tenido la ayuda humanitaria a lo largo de la historia, nos vamos a enterar de que ha sido un elemento crucial para mitigar el sufrimiento de las personas. Pensemos simplemente que su origen mismo se remonta a mediados del siglo XIX en el contexto de la Guerra de Unificación de Italia. Hubo una batalla muy importante que se llamó la Batalla de Solferino, donde finalmente el rey Víctor Manuel triunfa sobre las fuerzas austriacas y finalmente esto pues conducirá a la unificación italiana. Pero lo importante para nuestro estudio el día de hoy es que de esta batalla surgirá un comportamiento muy interesante. Esto resultó bueno, tuvo lugar en Suiza, ¿no? Lo que hoy es Suiza, y en ese momento la población civil asistió a los soldados heridos de un bando y de otro, sin importar, digamos, su filiación política. Y es en este contexto que surge precisamente la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto se toma como el primer momento en que surge la ayuda humanitaria y ya después veremos que en otros momentos de la historia es crucial. En la Primera Guerra Mundial hubo movilización para repatriar a los heridos, para reunir a las familias. En el caso de después, en 1936-39, de la Guerra Civil Española, vamos a ver esfuerzos por evacuar a la población pues de las fuerzas liberales. Saben ustedes que parte de ellos felizmente llegan a México. Y pues así seguimos con la lista, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial igual hay un esfuerzo muy importante por reunir a las familias, por evacuar a gente que podía ser víctima de los nazis. Vemos también que pues posteriormente en otros conflictos ya en los años 70, como por ejemplo la guerra secesionista que intentó crear un territorio denominado Biafra dentro de Nigeria, fue un conflicto muy sanguinario y llevó a una hambruna muy, muy grave que fue atendida por la comunidad internacional igualmente. Igual cuando Vietnam invade Camboya,
poniendo fin al régimen genocida de los Jemeres Rojos. Un día hablaremos de ellos con detalle. Eh, lo que tenemos es también un escenario de ayuda internacional que auxilia a los movilizados por ese conflicto. Y nos podemos seguir así durante el siglo XX y el siglo XXI. Tristemente, los conflictos principales que han marcado nuestra era, Afganistán, Irak, Siria, todos ellos están marcados por la necesidad de ofrecer ayuda humanitaria. Curiosamente, son conflictos donde siempre Estados Unidos tiene algún papel, tristemente, ¿no? Pero bueno, todo esto nos sirve para reflexionar sobre algo muy concreto que está ocurriendo al día de hoy. Hemos visto en las noticias cómo una flotilla de nombre Global Sumut, si no me equivoco. Sumut es un término que significa esperanza, esperanza en árabe. Y bueno, esta flotilla salió para llegar a las costas de Gaza y para ofrecer ayuda humanitaria a la gente que lo necesita. Pero bueno, ha sido detenida. 29 de sus barcos fueron detenidos por el ejército israelí. Hay que decir que fueron detenidos más o menos a 30 millas náuticas por ahí de las costas de Gaza, donde no tiene jurisdicción el Estado de Israel, por lo cual se considera que no es una detención válida, sino más bien equivale a un secuestro perpetrado por un Estado. Pero todo esto pues nos lleva a reflexionar que el Estado de Israel ha sido un Estado que sistemáticamente ha coartado u obstaculizado el arribo de ayuda humanitaria a Gaza, donde, como ustedes saben, hay un conflicto que no inició, por cierto, el 7 de octubre de 2023, como nos quiere hacer creer Benjamín Netanyahu y sus funcionarios. Desde luego que el conflicto entre los palestinos y los israelíes se remonta incluso a pues, las últimas décadas del siglo XIX, cuando se empieza a promover un movimiento sionista para conformar una tierra para las poblaciones judías. Y de ahí, pues lo que tenemos es que a partir de 1917, Gran Bretaña comienza a promover migración que donde hoy estaba Palestina o parte de Palestina, y que ya conforma el Estado de Israel. Y bueno, se va conformando un conflicto muy añejo que tiene varios ejes que podríamos mencionar. Eh, el primero de los ejes sería el rechazo histórico de las poblaciones árabes que habitaban Palestina en su totalidad a los asentamientos judíos que van conformando el Estado de Israel. Otro eje importante sería pues la intervención de Estados Unidos como defensor constante del carácter, perdón, del Estado de Israel, imprimiendo un carácter asimétrico al conflicto. Otro eje del conflicto sería la negativa continua del Estado de Israel a reconocer el carácter de Estado a los palestinos, por supuesto. Y bueno, en este contexto es que se da la detención de la flotilla Sumut, de 29 de sus barcos, 39 de sus barcos, perdón, son 39 los detenidos. Y pues nos vamos enterando al día a día de la situación de las personas que han ido a bordo de esta flotilla de ayuda humanitaria. Y tenemos antecedentes en las últimas semanas de cómo el Estado de Israel ha atacado con drones la flotilla. También sabemos que previamente el Estado de Israel había señalado que se había instaurado una suerte de bloqueo naval marítimo más allá de, pues digamos, la zona legítimamente bajo la jurisdicción israelí. Y también pues se había advertido que no permitirían que la flotilla llegara a costas de Gaza. Incluso habían ofrecido que la ayuda humanitaria se entregara por otro lado y que buenamente ellos se ofrecían, los israelíes, a hacerla llegar a los gazatíes, cosa que pues nadie puede creer a estas alturas del conflicto. ¿Qué más podemos decir sobre este asunto? Bueno, sustantivamente, respondiendo a la pregunta inicial, podríamos decir que Israel sí está obligado a recibir ayuda humanitaria, a pesar de que junto con Estados Unidos sean parte de los estados que no han firmado el protocolo número 1 adicional a la Convención de Ginebra respecto a la obligación de recibir ayuda humanitaria para la gente en necesidad. A pesar de que no hayan firmado eso, sí han firmado el Convenio de Ginebra y han firmado el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y también el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Entonces, es más que lógico que deben de permitir acciones
que mitiguen el sufrimiento de las poblaciones, sobre todo población civil. Eh, en todo este conflicto, últimamente el Estado de Israel ha señalado que todo lo hace por la defensa de su propio territorio, pero sabemos que esto carece de proporcionalidad y legitimidad. Entonces, considerando que Israel es un país signatario de una serie de instrumentos jurídicos vinculantes, podemos afirmar con certidumbre que Israel tiene la obligación no solo moral, sino también jurídica de permitir el paso de ayuda humanitaria a la población de Gaza. Como ya lo dije, ni Estados Unidos ni Israel son signatarios del protocolo adicional, pero de todas formas están obligados a permitir el paso de esta ayuda. Podemos cerrar este breve comentario, esta reflexión que hemos tenido el día de hoy, señalando que la intervención de Estados Unidos en el conflicto ha sido una intervención inmoral, porque Estados Unidos continuamente ha actuado como defensor, pues digamos, incondicional de Israel. Se sabe ya que la ayuda acumulada desde 1949, ayuda económica y militar que ha brindado al régimen israelí, asciende ya a cerca de 312 mil millones de dólares, una cifra exorbitante, y si yo fuera ciudadano estadounidense, estaría realmente indignado de que el dinero de los impuestos que yo pago fueran a terminar a manos de un régimen genocida como el régimen de Benjamín Netanyahu en Israel. Añado con esto también que podemos observar cómo en la actualidad y a lo largo de su historia, Israel ha sido un factor de desestabilización en Medio Oriente y por supuesto que esto se constata con los ataques que ha perpetrado contra sus vecinos. Han sido numerosos ataques contra Jordania, Líbano, Yemen, por supuesto la guerra de los 12 días recientemente en Irán, Qatar, por supuesto. Ahora ya el presidente Trump incluso está instando a Israel para que manifieste que lamenta profundamente el ataque que se realizó contra este aliado estratégico de Estados Unidos. Pero bueno, todo esto nos sirve para señalar entonces el papel inmoral de Estados Unidos, el papel de desestabilización que pues está desempeñando Israel y también la necesidad de denunciar el alto que debe pues, de ocurrir de este genocidio en Gaza. Y pues bueno, finalmente Estados Unidos aparece como un Estado posibilitador del genocidio y que además pues se presenta como un Estado servilista para los intereses de Tel Aviv en la región. Con eso cierro mi comentario de este día y agradezco nuevamente su tiempo, su atención y los invito a que sigan atentos a lo que vayamos ofreciendo en este espacio. Que tengan muy buen día.